Hola, muy buenas tardes. Después de tiempos, volvemos con las exposiciones. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante. Como ustedes han podido ver, salió una nueva actualización de la American Diabetes Association del 2022, los cuales indican los estándares de atención médica en diabetes. Bueno, en esta ocasión vamos a enfocarnos solamente en el manejo del adulto mayor, pero vamos a dar algunas actualizaciones que ha habido con respecto a eso. No ha habido mucho cambio en el adulto mayor, pero hay que volver a recalcar. Los criterios diagnósticos de la prediabetes en el 2024, estamos hablando que prioriza la hemoglobina glicosilada. Para una prediabetes estamos hablando entre 5,7 hasta 6,4. O la glucosa en ayunas de 100 hasta 125, o la glucosa postprandial en la cual se hace la prueba de tolerancia oral con glucosa. Aquí se usa una glucosa de 75 gramos disuelta en agua. ¿Ya? Y con esto llegamos al diagnóstico de prediabetes. Y cuando hablamos de diabetes en, en estos pacientes en la actualización, bueno, prioriza la hemoglobina glicosilada mayor de 6,5, una hemoglobina en ayunas mayor de 126 o la glucosa plasmática después de 2 horas o la tolerancia a la glucosa ya mayor de 200 o que el paciente tenga crisis hiperglicémicas elevados, las glucosas, más de 300 más o menos, o los síntomas clásicos de la hiperglicemia. ¿Cuáles son estos síntomas clásicos de la hiperglicemia? Estamos hablando ahí de la poliuria, que es el aumento de orina, polidipsia, aumento de la sed, polifagia, aumento del apetito, pero a pesar de eso hay pérdida de peso. Y otra P que se podría incluir dentro de la sintomatología de un paciente con diabetes no controlada eh, es el prurito, la comezón que da en el cuerpo, o la glucosa en forma aleatoria mayor de 200. Estos son los criterios para llegar a un diagnóstico de diabetes actualizado 2024. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que hace esta guía? Bueno, recalcar que el adulto mayor tiene que tener una evaluación en 4 dominios, tanto médico, psicológico, funcional para ver la capacidad de autocontrol y social para ver el soporte que tiene el paciente con la medicación. ¿Para qué te va a servir esto? Te va a servir para determinar objetivos y los enfoques terapéuticos que se va a dar en el paciente diabético para tener un adecuado control. Además, tenemos que detectar síndromes geriátricos. Síndromes geriátricos no es un conjunto de signos y síntomas, no se utiliza así el síndrome, ¿ya? El síndrome geriátrico es una patología frecuente en el adulto mayor que va a desencadenar a otras patologías. Por ejemplo, deterioro cognitivo, que es el problema de olvido, depresión, es la tristeza y hasta las ganas de no hacer nada. Incontinencia urinaria, que se le escapa la orina sin querer. Las caídas, más de 2 caídas en un año, y estamos hablando de caídas. Dolor persistente, fragilidad, una patología, un síndrome geriátrico, donde ya el paciente adulto mayor tiene alta morbimortalidad. Y la polifarmacia, en síndrome geriátrico hablamos más de 5 medicamentos, ¿ya? Eso es en síndrome geriátrico. La OMS solamente lo menciona como más de 3 medicamentos, ¿ya? Pero eso no es la definición en geriatría. Eh, ¿Esto qué puede ocasionar si es que no lo controlamos, no lo diagnosticamos? Puede afectar el autocontrol de la diabetes y disminuir la calidad de vida que tiene nuestro paciente. En la función neurocognitiva, cerebrito,
La recomendación es detectar tempranamente todo problema de olvido y demencia. Eso se hace en la visita inicial y anualmente o según veamos la sintomatología que tiene nuestro paciente adulto mayor. En hipoglicemia, que es la disminución de glucosa, menos de 70, vamos a ir viendo un cuadrito interesante, ya hace la siguiente recomendación. El adulto mayor con diabetes tiene mucho riesgo de hipoglicemia, más que todo pacientes que son tratados con agentes hipoglicemiantes, como son las sulfonylureas, ¿ya? Después, las meglitininas y la insulina. Hay que tener bastante cuidado con estos tres medicamentos, ¿ya? Mayormente, sulfonylurea, estamos hablando de la glibenclamida, que es típico de encontrar en nuestros hospitales, ¿ya? Son bastantes hipoglicemiantes. Lo que se recomienda es primero utilizar la metformina, dosis máxima, después ahí agregar otro medicamento hipoglicemiante. Si es que el paciente no tiene medios económicos, empezar con dosis baja de la glibenclamida, primero después del almuerzo, después ya vas fraccionando hasta viendo cómo va respondiendo ese paciente. Pero si es que el paciente tiene medios económicos, podemos utilizar la glimepirida. Igual, todo medicamento hipoglicemiante con dosis baja, media pastilla. eh, Eso se recomienda después del desayuno, ¿ya? Y podemos ir aumentando la dosis. ¿Qué puede ocasionar la insulina? La insulina, recalcar que es un líquido que se absorbe con una jeringa para insulina. Hay muchos pacientes que tienen dificultades visuales y muchas veces se olvidan la dosis y se ponen más de la cantidad que está indicada. Por eso hay que ir evaluando y tratar en todas las visitas rutinarias que se hacen. El adulto mayor con diabetes tipo 1, ya la monitorización va a ser continua para reducir así la hipoglicemia. Además, vamos a ver que nuestro paciente que está con diabetes tipo 2 y que recibe insulina, también se va a hacer este tipo de monitorización para mejorar los resultados de la glucosa y reducir la hipoglicemia. Pacientes con diabetes tipo 1, ya, que usen un sistema automatizado de aplicación de la insulina o los famosos bolígrafos conectados, ya, eh, aquí vamos a ir viendo la reducción de riesgo de hipoglicemia según la capacidad individual que va a tener el paciente y el sistema de apoyo que éste tiene. Pero para esto tenemos que saber cuál es la definición de hipoglicemia. Hipoglicemia, nivel 1, estamos hablando de una glucosa menos de 70. Hasta 54 está nivel 1. Nivel 2, cuando es menos de 54. Y nivel 3, cuando ya tiene alteración mental y física. Mayormente el paciente con hipoglicemia te va a comenzar a alucinar, habla incoherencias, o se va a poner irritable, o se va a debilitar, va a haber riesgo de caídas, se va a poner frío, sudoración, va a tener hambre, ya. Estos son características o alteraciones que pueden haber, o hasta puede llegar a un coma y hasta la muerte. Tener bastante cuidado con la hipoglicemia, por favor. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Aquí nos recomienda, ya aquí vamos a enfocarnos como geriatras en la funcionalidad y las comorbilidades que los pacientes tienen y la función cognitiva. Paciente sano, el objetivo glicémico va a ser mucho más bajo, ¿ya? Aquí la hemoglobina glicosilada se tiene que enfocar entre 7 hasta 7,5. En pacientes que tienen una salud intermedia o son complejos, los objetivos van a ser menos estrictos. La hemoglobina glicosilada podemos tolerarlo ya hasta menos de 8. Más que todo en pacientes que tienen limitaciones cognitivas, son funcionales, tienen fragilidad, tienen comorbilidades graves y un riesgo de desarrollo menos favorable. ¿Ya? Aquí hay que relacionar los beneficios que va a tener la medicación para un paciente diabético.
Adulto mayor con una salud compleja, que es dependiente, hay que evitar más que todos los objetivos glicémicos. Aquí nos enfocamos más a evitar la hipoglicemia y a evitar todo extremo y la hiperglicemia sintomática. Eso es una recomendación importante. La detección de las complicaciones de la diabetes, ustedes saben que hay complicaciones agudas y crónicas, ¿ya? Se tiene que ir individualizando en el adulto mayor. Aquí lo que más nos va a importar es el deterioro funcional y la calidad de vida que nuestro paciente adulto mayor tiene. El tratamiento también se va a enfocar en el tratamiento de la hipertensión, se va a ver individualizado los objetivos, ¿ya? En todo paciente diabético. También se va a tener que tratar otros riesgos cardiovasculares. Tiene que manejarse en forma individualizada. La terapia hipolipemiante, como las estatinas, los antiplaquetarios, como el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel, ya pueden beneficiar la esperanza de vida en tanto en prevención primaria o intervención secundaria, ya. Pero ya en pacientes que están en, ya en terminales, no se recomienda utilizar estos medicamentos que se habló hace poco. Dentro de la gestión del estilo de vida, siguen recomendando que se dé una nutrición óptima y una ingesta de proteínas adecuadas al adulto mayor, y así también fomentar el ejercicio regular. ¿Cuáles son los ejercicios que se recomiendan? Actividad aeróbica, ejercicios con pesas y entrenamiento de resistencia. Más que todo, fortalecer los miembros inferiores para disminuir el riesgo de caídas en nuestros pacientes adultos mayores. Para los adultos mayores con diabetes que tengan sobrepeso, obesidad, ya, además, ya, que tengan capacidad de hacer ejercicios en forma regular, de manera segura, ya se puede considerar una intervención intensiva en el estilo de vida, por ejemplo, cambiando la dieta, haciendo actividad física y la pérdida de peso moderado. Se recomienda entre 5 hasta el 7% del peso que tiene el paciente. Esto va a ocasionar beneficios tanto en la calidad de vida, en la movilidad y en el funcionamiento físico, y también para el control de los factores de riesgo cardiometabólicos. La terapia farmacológica nos recomienda lo siguiente: se tiene que utilizar los medicamentos con bajo riesgo de hipoglicemia, ¿ya? Eh, Especialmente en pacientes que tienen bastantes riesgos, factores de riesgo del mismo. El tratamiento, recalcar que el tratamiento excesivo en la diabetes es muy común en adultos mayores, lo cual se recomienda evitar, ¿ya? Por favor. También se recomienda desintensificar ya los medicamentos que causan hipoglicemias. Insulina, otra vez repito, sulfonurias y la meglitiminida. Cambiar por medicamentos que causen menos riesgo de hipoglicemia, y esto tiene que recalcar que los objetivos glicémicos tienen que ser individualizados. Después, igual nos recomienda desintensificar los medicamentos para personas quienes los daños y carga del tratamiento pueden ser mayores que los beneficios, ¿ya? Y esto mayormente dentro de los objetivos glicémicos individualizados. Pacientes adultos mayores con diabetes tipo 2 que tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica. El plan de tratamiento ya se debe incluir agentes que reduzcan el riesgo cardiorrenal, independientes de la glicemia. Es muy importante considerar los costos de atención y la cobertura que se hace desarrollar dentro de los planes de terapéuticos. ¿Para qué? Para reducir las barreras y tener una buena adherencia al tratamiento, porque hay barreras que están relacionadas a los costos,
ya para la toma de medicamentos y a las conductas de autocuidado. Ahorita están sacando un montón de medicamentos de lo nuevo, pero si vemos a un paciente que solamente tiene un seguro, ya, la limitante va a ser motivo económico, ya, te puede consumir por 15 días hasta un mes, después ya no va a haber adherencia, ya, eso hay que valorar mucho. Y acá vamos a ir viendo un cuadro muy importante en el cual nos dice el marco para considerar los objetivos de tratamiento de la glicemia, la presión arterial y la dislipidemia en adultos mayores con diabetes. Acá nos consideran tres grupos: la persona saludable, persona compleja o intermedio y la persona muy compleja o de o con mal estado de salud. La persona saludable es toda persona que tiene pocas enfermedades crónicas y también tiene intactos el estado cognitivo, o sea, la memoria y la funcionalidad, el poder hacer solo sus actividades. Aquí vamos a ver que tiene mayor esperanza de vida. El objetivo, como se recalca nuevamente, es menos de 7 hasta 7,5. La glucosa en ayunas o preprandiales de 80 hasta 130. Las glucosas al acostarse, porque también se tiene que ver la glucosa al acostarse, tiene que mantenerse entre 80 hasta 180. Y la presión, ya como ustedes pueden ver, tiene que ser menos de 130/90, tanto en paciente saludable como en el paciente complejo o intermedio. Y el control de lípidos ya se va a hacer con las estatinas, al menos que esté contraindicada o no tolere nuestro paciente, en los dos grupos que ya mencionamos. Nos pasamos al grupo de complejo intermedio. ¿Cuándo hablamos de este grupo? Hablamos cuando el paciente tiene múltiples enfermedades crónicas, más de 2 impedimentos en las actividades instrumentales de la vida diaria, el cual le va a ayudar a que la persona se pueda desenvolver sola con la sociedad, como por ejemplo hacer compras y entre otros. O problema de memoria leve o moderado. Aquí la razón fundamental es la esperanza de vida variable. Se tiene que individualizar los objetivos considerando varias cosas: la gravedad de las comorbilidades, las limitaciones cognitivas infuncionales, la fragilidad, la relación riesgo-beneficio de los medicamentos de la diabetes y la preferencia individual. Algunos pacientes que no quieren tomar metformina por los efectos secundarios, hay otros que tampoco van a querer la insulina por la aplicación. Se tiene que ir viendo qué medicamento mejor le queda a nuestro paciente. Y los objetivos razonales de la hemoglobina glicosilada es menos de 8, glucosa en ayunas o preprandial de 90 a 150 y la glucosa al acostarse de 100 hasta 180. Cuando hablamos de un paciente con una salud muy compleja o mala calidad de vida, hablamos en pacientes que están en cuidados de larga permanencia, que tienen enfermedades crónicas terminales. Mayormente hablamos de pacientes que tienen algunos criterios y su tiempo de vida es menos de 6 meses, casi siempre, o que tengan deterioro cognitivo moderado a severo, o estén en sus actividades de la vida diaria, ya tengan más de 2 deterioros. ¿Cuál es la razón fundamental? La limitada esperanza de vida. ¿Ya? Esto va a hacer que los beneficios sean mínimos. ¿Cuál es nuestro objetivo razonable? Evitar la dependencia de la hemoglobina glicosilada, pero a la vez tenemos que evitar la hipoglicemia y la hiperglicemia sintomática, los dos extremos. ¿Cómo tiene que estar la glucosa en ayunas en estos pacientes complejos? Tiene que ser entre 100 a 180, ¿ya? Y la glucosa al acostarse entre 110 hasta 200. Y la presión menos de 140/90. Y aquí ya nos indica que el uso de las estatinas ya no va a haber beneficio en este tipo de pacientes.
¿Cuándo se indica insulinoterapia? Insulinoterapia se indica cuando hay evidencia de catabolismo, o sea, pérdida de peso, y cuando hay síntomas de hiperglicemia. Aquí habla de poliuria y polidipsia, ¿ya? O una hemoglobina glicosilada más de 10 o la glicemia, ¿ya? En aleatoria más de 300. Cuando ya tienes estos valores, estos criterios, insulinoterapia. ¿Eso qué quiere decir? La insulina es un tratamiento ya continuo, tratamiento de por vida. Intensificación. Vamos a ir viendo, de acuerdo a la hemoglobina glicosilada, qué medicamentos se da ya antes de la insulina, pero si a pesar de esto ya sigue alto, no llega a los objetivos, ya se añade la insulina basal. Aquí vamos a ver ya que se puede iniciar con 10 unidades una vez al día o se puede sacar el cálculo por kilo de peso. Des- Se saca de 0,1 a 0,2 por kilo de peso por día. Acá recalco algo, ¿ya? Si es menos de 15 unidades, solamente se aplica una vez al día. Cuando ya es más de 15 unidades, ahí tienes que fraccionar, ¿ya? 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Es muy importante saber ese dato, ¿ya? Aquí nos indica lo siguiente, ¿ya? Si es que nuestro paciente todavía no alcanza los objetivos ya de glucosa en ayunas, ya se tiene que aumentar 2 unidades cada 3 días. Y si es que hay hipoglicemia, se tiene que reducir la dosis de 10 a un 20%, por si acaso. Y acá nos indica una forma muy importante que se tiene que reevaluar a nuestro paciente, modificar el tratamiento de forma regular. Estamos hablando de un periodo de tiempo de 3 a 6 meses. ¿Ya? Seguimos. Pero lo que nos interesa a nosotros es simplificar a nuestro paciente, ¿ya? Y acá el mayor uso es con la insulina basal, la insulina lechosa o la NPH. Aquí vamos a ver cuántas insulinas hay. La basal. Vamos por acá. A ver, hacemos clic. Las insulinas basales, en la NPH, que es de acción intermedia, su inicio va a ser a partir de las 2 horas de aplicada la insulina. Su pico máximo va a ser de 4 a 8 horas y puede durarte hasta 12 horas. Las de acción lenta, que solamente se aplican una vez al día, como por ejemplo la glargina y el determit, su inicio se va a ver entre 1 a 2 horas de aplicado la insulina, no hace pico máximo, se mantiene, pues son más seguras y ahí su duración puede ser hasta 24 horas. Seguimos, retrocedemos con la flecha. ¿Qué nos dice? Que en adultos mayores se tiene que cambiar la hora de acostarse a la aplicación en la mañana, o sea, media hora antes del desayuno. Nuestra meta tiene que ser de acuerdo a los objetivos que ya hemos mencionado anteriormente. Ya, acá nos indica si es que el 50% de los valores de la glucosa en hemoglobinas, hemoglucotés, ya en ayunas, se tiene que aumentar 2 unidades. Si es más de dos valores el hemoglucotés, ya, y sale menos de 80, o sea, está llevando a una hipoglicemia, se tiene que bajar 2 unidades. Acá nos indica que no se tiene que utilizar la insulina de acción rápida o la de corta al acostarse, pero sí nos indica que se tiene que modificar las escalas de corrección. La escala nos indica que mayor de 250 se aplica 2 unidades de insulina
corta o de acción rápida o la cristalina. Y si es más de 350, se debe dar 4 unidades ya de la insulina cristalina. Dejar de usar la escala de corrección de manera innecesaria y no se maneja de manera diaria. Acá vamos a hablar de las insulinas prandiales. Vamos por acá. Aquí vamos a conocer las prandiales. Acá ya vamos a hablar sobre las insulinas ultra rápidas o las de acción rápida. Ya las rápidas, que es la cristalina o la R, su inicio es a partir de la media hora, su pico es entre 2 a 4 horas y la duración puede ser de 4 a 6 horas. Las de ultra rápida, como su propio nombre lo dice, su inicio es más rápido de lo habitual. El Aspar actúa a los 15 minutos de aplicado y la Lispro un poquito más, 30 minutos. Tiene un pico que se realiza entre la primera y la segunda hora y la duración puede ser de 3 a 5 horas en Aspar, de 2 a 4 horas en la Lispro. Regresamos. Chum. Acá nos indica si la insulina prandial más de 10 unidades dosis se tiene que ir bajando a un 50% e ir agregando un agente no insulínico. Acá hablamos mayormente de la metformina, ¿ya? Si la insulina a la hora de comer es menos de 10 unidades, suspender la insulina prandial, ¿ya? Y agregar agentes no insulínicos, ¿ya? Por si acaso, ya lo saben. ¿Qué otra cosa más? Acá nos recalca la tasa de filtración glomerular. Si estamos ante un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular más de 45, o sea, estamos hablando de una insuficiencia renal, grado 3A, si no me equivoco, ya se comienza a dar metformina de 500 miligramos diario después del almuerzo. Esto se va a ir aumentando la dosis cada 2 semanas según la tolerancia que tenga el paciente. Pero si la tasa de filtración es menos de esto, menos de 45, ya, y si el paciente toma metformina o no tolera la metformina, pasar a un agente de segunda línea. Ahí mayormente se utiliza glimepirida u otros medicamentos que están en auge actualmente. Acá tenemos las insulinas premezcladas. Vamos a hacer clic y vamos a conocer. Son 3 tipos de insulina. La combinación de la rápida con la NPH, la ASPAR, ya, y los análogos de acción intermedia, y la Lispro más ya la NPL. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, acá están los nombres de las combinaciones, las marcas, su tiempo de inicio, su pico máximo y su duración. Regresamos. Chan, chan. Aquí nos indica que tenemos que usar el 70% de la dosis total basal solamente en las mañanas, nada más. ¿Ya? Eh, y tenemos que irnos guiando cada 2 semanas a ajustar la dosis de la insulina y o agregar agentes reductores de la glucosa, de acuerdo al hemoglucotés, ya antes del almuerzo y antes de la cena. Seguimos, ya hemos visto esto. Después tenemos el tratamiento en los centros de enfermería especializada y en los hogares de ancianos o los asilos geriátricos o residencias geriátricas. Aquí recomienda que tenemos que capacitar y educar sobre la diabetes al personal de los centros y a rehabilitación de largo plazo para mejorar el manejo de la diabetes en adultos mayores. Los pacientes con diabetes que residen en estos tipos de centros necesitan una evaluación cuidadosa para establecer objetivos glicémicos individualizados y elegir adecuadamente qué tratamiento vamos a usar y qué dispositivo se va a tener de acuerdo a la funcionalidad y el estado clínico de nuestro paciente.
cuidados al final de la vida, las recomendaciones son las siguientes, ¿ya? Más que todo en pacientes que necesitan cuidados paliativos, aquí el personal que está atendiendo tiene que conversar con la familia. ¿Para qué? Familia y cuidadores, para ver los objetivos que vamos a tomar con este tipo de paciente, que no es necesario un objetivo estricto de la glucosa, de la presión arterial. Aquí vamos a simplificar todo plan de medicación. Vamos a relajar en el tratamiento de tratamiento del control de lípidos y vamos a retirar tratamientos inapropiados y polipemiantes, porque ya no hay beneficio. Seguimos y tenemos que ver una comodidad general, prevención de síntomas angustiantes, preservación de la calidad de vida y la dignidad del paciente, de acuerdo a nuestros objetivos principales, que se tiene que ver a todo paciente que está al final de la vida. ¿Cuáles son las consideraciones para la simplificación, desintensificación y de prescripción en el plan de tratamiento de la diabetes en adultos mayores? Aquí vamos a ver ya que lo dividen ya en 5 grupos, ¿ya? Estamos hablando del paciente saludable, del paciente complejo intermedio. Sigue siendo igual el objetivo de la hemoglobina glicosilada, no hay ningún cambio. Pero aquí es importante, en el paciente saludable, la justificación es que los pacientes tienen que realizar sus actividades complejas para mantener así un buen control glicémico y estar estables. ¿Ya? Pacientes que tienen una enfermedad aguda y pueden poner en riesgo la administración de la medicación y la dosificación, ¿ya? Y esto puede resultar en hipoglicemia, caídas o fracturas. Hay que ir viendo qué vamos a hacer. Cuando se, cuando se puede requerir la simplificación, ¿cuándo se puede requerir la simplificación? Aquí vamos a ver en pacientes con hipoglicemia severa o recurrente, pacientes que tienen altos cambios en la glucosa y que tienen problemas de memoria o funcionales. Esto después de una enfermedad aguda. ¿Cuándo se puede desintensificar? Aquí nos recomienda, ya si es que ocurre lo que ya mencionamos, hipoglicemia grave o recurrente, si es que se observan cambios grandes de la glucosa y hay polifarmacia. Paciente complejo intermedio. Las comorbilidades pueden afectar el autocuidado y la capacidad de evitar hipoglicemias. Aquí lo que se hace es ver las formulaciones de medicamentos de acción prolongada para reducir la cantidad de pastillas. Y aquí, ¿cómo se puede requerir la simplificación? Mayormente en pacientes con hipoglicemia grave o recurrente, repite lo mismo. Si no se puede manejar la complejidad de un plan de insulina o si hay un cambio significativo, ya sea en la parte social, como pérdida de un cuidador, cambios en la situación de vida o dificultades financieras. ¿Ya? ¿Cuándo se puede desintensificar? Cuando el paciente tiene nuevamente hipoglicemia grave o recurrente, grandes desviaciones de la glucosa y presencia de polifarmacia. Y acá ya hablamos de pacientes que viven en la comunidad. Hay que evitar depender del objetivo de la glucosa. Se puede usar entre 100 hasta 200. La justificación de esto es el control glicémico es importante, ya sea para la recuperación, cicatrización de heridas, hidratación y prevención de infecciones. Es importante ya que los pacientes que se recuperan de esta enfermedad, de la enfermedad, no hayan, no hayan retrocedido la funcionalidad cognitiva al momento del alta y considerar el tipo de apoyo que estos tienen. ¿Cómo se puede requerir? ¿Cuándo se puede requerir simplificación? Cuando ya estamos ante el tratamiento aumentó en la complejidad durante la hospitalización, ya, y hay que restablecer todo el plan de medicación previo a la hospitalización. ¿Cómo se puede desimplificar? Aquí mayormente hablamos en pacientes que ya en la hospitalización por una enfermedad aguda
terminó con pérdida de peso, anorexia, deterioro cognitivo a corto plazo y pérdida de funcionamiento físico. Paciente con muy complejo o una salud compleja o muy mal. Aquí vamos a ver que se tiene que evitar la dependencia de hemoglobina glicosilada y también evitar la hipoglicemia y la hiperglicemia, al igual que al final de la vida. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Justificación. No hay beneficio de un control estricto de la glucosa, se tiene que evitar la hipoglicemia y los resultados son más importantes. ¿Qué cosa? El mantenimiento del estado cognitivo y funcional. ¿Cuándo se puede requerir la simplificación? Ya si es que el paciente ya desea disminuir la cantidad de inyecciones y monitoreo de glucosa, más que todo hemoglucotest, los pinchazos en el dedo. ¿Ya? Y si es que el paciente tiene un patrón de alimentación inconsistente. ¿Cuándo se puede desintensificar? Si es que el paciente ya toma agentes no insulínicos con alto riesgo de hipoglicemia, y esto más que todo en el contexto de problemas de memoria, depresión, anorexia, patrón de alimentación inconsistente, o si tiene medicamentos sin beneficios claros. ¿Cuál es la justificación al final de la vida? Los objetivos es brindar comodidad, evitar tareas o inconvenientes, intervenciones que puedan causar dolor o malestar en el paciente. Ya los cuidadores son importantes porque pueden brindar atención médica y mantener la calidad de vida. Además, ¿cuándo puede requerir la simplificación del régimen? Si es que hay dolor o malestar causado por el tratamiento, los hemoglucotés, o si es que el cuidador está demasiado estresado, el colapso del cuidador. Aquí, ¿cómo se puede hacer esto? Si toma algún medicamento sin beneficios claros, ya para mejorar esto hay que ir simplificando. Y esto sería todo con respecto a la última actualización de la guía técnica. Agradezco su presencia y gracias.